y hemos invitado aquí a los periodistas, no precisamente para hablar del tema en particular sino para hablar en general de lo que está sucediendo en el Partido Revolucionario Institucional, a Dulce María Sauri. Ella fue presidenta nacional del PRI y le agradecemos que esté con nosotros aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Dulce María. Muy buenas tardes, mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Yo quería preguntarle, de entrada, le agradezco que esté aquí, específicamente sobre lo que ha pasado en los últimos días con la elección de candidato allá en el Estado de México. Morena ya tiene, pues sí, más o menos la vía de cómo va a alcanzar a su candidatura, cómo va a resolver la candidatura. Ya tiene una candidata, es la actual titular de la SEP, pero ahora se ha complicado para el Estado de México por varias razones. La primera es que el presidente nacional del PAN, que está en alianza con el PRI, pues ya dice que tiene su propio candidato, que es Enrique Vargas del Villar. Parece que no consultó al PRI, y mi pregunta es, ¿a cuál PRI consulta? ¿Al del Estado de México? ¿Al PRI nacional? El Estado de México, ¿cómo lo va a resolver el PRI del Estado de México? ¿Qué va a hacer con el gobernador? En fin, parece que se ha empantanado allá en el Estado de México. ¿Con quién debería dirigirse Marco Cortés, Dulce María Sauri? A ver, yo primero haría una observación antes de proceder a responder a la pregunta. Que ni Morena y sus aliados electorales, ni el PRI, el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano pueden estar en estos momentos postulando candidata o candidato al gobierno del Estado de México, de Coahuila. La ley lo dice con toda claridad. La fecha de inicio de las precampañas en el Estado de México es el 23 de enero del año que viene. Entonces, si Morena está construyendo una manera de evadir la legislación electoral, está cometiendo, lo menos que puedo decir, una irregularidad. A vista y paciencia. Si se nombra coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a la profesora Delfina, es indudablemente una manera de pretender evadir la ley, por no decir violarla. Y el comentario del presidente del Comité Nacional del PAN, ahora voy a la respuesta, me parece que este es un comentario que se da en el marco de la búsqueda de los partidos políticos que están tratando de armar una coalición electoral de distintos prospectos que ellos ven capaces de sacar adelante una elección enormemente competida como es la del Estado de México. Yo hasta ahí lo dejaría. Me parece que ir más allá sería ignorar una cuestión fundamental, que los partidos PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, si quieren realmente construir una alternativa al gobierno de Morena en el Estado de México, tienen que ir en una coalición electoral. Y la segunda parte importante, indudablemente, pero que está supeditada a la posibilidad de triunfo, es quién encabeza esa coalición electoral. Bueno, el PAN ya dijo que el alcalde de Huixquilucan lo consideran un prospecto. El PRI, desde mi perspectiva, ha guardado prudencia porque tiene dos muy importantes prospectos femeninos, por cierto. Me refiero a la diputada Ana Lilia Herrera y a la ex dirigente estatal del PRI, Alejandra del Moral, que actualmente es secretaria de Bienestar en el gobierno del Estado. Bueno, esto se ha mencionado, ambas aspirantes han dicho abiertamente que quieren ser candidatas para gobernar el Estado de México, y la dirigencia nacional del PRI, desde mi perspectiva, ha guardado un prudente silencio. Que el presidente nacional del PAN haya expresado el propósito del alcalde de Huixquilucan,
pues bienvenidos. Allá tendrán, como parte de la negociación de esta indispensable coalición, que calcular quién tiene más posibilidades de triunfo. Y yo lo puedo decir sin ninguna reserva, Alejandro. La tiene quien proponga el Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México. Pues no solo porque es gobierno en el Estado de México, no solo porque hubo resultados electorales favorables en esa alianza electoral en 2021, sino porque ambas son prospecto realmente triunfador en una elección enormemente complicada. Aquí Miguel Ángel Osorio Chong le sugirió a los miembros de la alianza, a los miembros de los otros partidos, a las dirigencias del PRD y del PAN, le sugirió que estos puntos ya, lo que va a suceder en 2023, la selección de los candidatos de Coahuila y del Estado de México, y también lo referente a 2024, no lo vean ya con Alejandro Moreno Cárdenas, porque se va a complicar. Alejandro Moreno Cárdenas, dice él, ya no tiene la fuerza y el apoyo de, pues sí, de todos los expresidentes del PRI y en general de los líderes. Él no ha sido presidente del PRI, pero de los líderes ahora mismo del PRI. ¿Usted qué opina? A ver, yo leí con toda atención las palabras del coordinador de los senadores del PRI, y me pareció que su prevención respecto a 2024 es una prevención correcta, sobre todo considerando que la presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional del PRI concluyen el 19 de agosto, es decir, en unos días más, dentro de un año exactamente. Pero en el 2023, que es cuando va a tener lugar las elecciones del Estado de México y Coahuila, la dirigencia nacional hoy por hoy es la que encabeza a Alejandro Moreno Cárdenas. Entonces me parece que pedir que no se negocie con la dirigencia nacional en 2023 es anteponer una exigencia política a una exigencia legal, porque con toda razón las dirigencias de los otros partidos pueden preguntar, bueno, pues si está legalmente constituida, esta dirigencia es un interlocutor válido. Entonces me parece que este tipo de situaciones para 2023 tendrán que desahogarse hoy por hoy con la dirigencia nacional del PRI como parte de esta mesa de negociación de la coalición electoral. Y en el caso de 2024, él decía, pues 2024 ya no puede estar él, no pueden estar los partidos negociando con él, con Alejandro Moreno Cárdenas. Bueno, ahí hay una cuestión también que es necesario resaltar. La dirigencia nacional actual concluye el 19 de agosto de 2023. Esto es una fecha estatutaria. Desde luego que puede solicitar al Consejo Político Nacional una extensión de 3 meses de la dirigencia, pero eso nos metería al PRI en una situación sumamente complicada, porque la resistencia al interior del PRI, vamos a decir, existe, pero la resistencia social a la actual dirigencia, a esos millones que no son afiliados al PRI, pero que van a ser los que hagan posible el triunfo o la derrota, pues hay una resistencia muy fuerte a la actual dirigencia. Si yo creo que vamos a llegar al 19 de agosto de 2023, pues con la lengua de fuera, sumamente agitados, y en una situación muy difícil, salvo que yo sigo insistiendo que haya un acto de generosidad política y el presidente del partido se haga a un lado antes de que concluya su periodo estatutario. ¿Usted cree que Alejandro Moreno Cárdenas perdió autoridad moral para ocupar ese puesto que tiene actualmente? Yo creo que tiene muchísimas dificultades para legitimar el ejercicio de su liderazgo actual. Es legal, yo una y otra vez lo he dicho, es legal,
pero la legitimidad se adquiere en el ejercicio de la función. Y el ejercicio de la función en una dirigencia nacional tiene que ver con los triunfos, tiene que ver la manera como se enfrentan las derrotas, porque en un tiempo como el actual, en que la competencia electoral es muy intensa, triunfos y derrotas forman parte del quehacer cotidiano de una dirigencia nacional de cualquier partido político, incluyendo al actual partido mayoritario que es Morena. Entonces, lo que ha sucedido en el PRI, las derrotas dolorosas que han tenido lugar en el territorio y que han dejado al PRI solamente con 2 gubernaturas en este momento, próximamente se incorporará Durango, y justamente las 2 gubernaturas que son las que van a estar en juego el próximo año, hacen que esta dirigencia nacional, en particular su presidente, tenga circunstancias muy difíciles, circunstancias que habrían de animarlo a sumar y no a concentrar la toma de decisiones exclusivamente en su persona, como lamentablemente ha estado sucediendo. ¿A usted le gusta este PRI, Dulce María? Y si no le gusta, ¿no ha pensado en algún momento en que es momento de dejar el partido en el que ha militado por tantos años? A ver, Alejandro, yo hace muchos años me planteé una situación, en circunstancias, vamos a decir, no solamente políticamente favorables a mi migración, como ahora se estila llamar a lo que en Yucatán le decimos cape ich, 2 caras. Y tomé una determinación que me ha acompañado a lo largo de un buen número de años ya. Yo fui presidenta del Comité Nacional en un momento muy complicado del PRI, cuando había por primera vez sido derrotado en la elección presidencial. Fue muy difícil. Millones de personas confiaron en mí como presidenta del partido para conducirlo y llevarlo a buen puerto en marzo de 2002, después de nuestra asamblea y de la elección de la nueva dirigencia. A mí se me haría vamos a decir, una enorme infidencia, es decir, atentar contra la fe de esas personas, decir simplemente me voy del PRI. Que no estoy a gusto, casi como quien dice, estoy durmiendo en una cama de piedra, y como decía la canción, de piedra es la cabecera también, y en este caso el partido que yo quiero, no que a mí me quiera, el que yo quiero, pues lo quiero de a de veras, y aquí me quedaré. Si me toca lamentablemente cerrar la puerta del PRI, la cerraré, porque es un gran partido histórico que le ha dado y le puede seguir dando mucho a México, sobre todo en esta etapa de competencia democrática que tenemos. La ruta de Alejandro Moreno, están ahí los datos, Dulce María, es justamente hacia allá, hacia pues ya empezar a pagar luces. Seguramente la mitad de las oficinas ya no han de tener luz, y eventualmente en esta ruta, en la ruta que va, pues va a terminar entregando un partido que no tenga ni siquiera para el recibo, ni para pagar la luz. Bueno, me encanta cuando dice pagar la luz, porque también me acuerdo de mi paisano Manzanero, y ahora que se vale las intervenciones políticas, salpicarlas con hermosas melodías, pues bueno, voy a apagar la luz para pensar en ti. Y en este caso apagaremos la luz para pensar en la democracia en México y lo mucho que el PRI logró aportar para este proceso democrático. Y claro, también respiraré con nostalgia de lo que pudo haber sido continuar su aportación y no fue. Pero me parece que todavía hay un tramo intenso, un tramo complicado, un tramo con muchísimos retos, pero que hay que recorrerlo y vivirlo con, vamos a decir, pues no sé si con confianza o esperanza, pero hay que vivirlo, no hay que echarse para atrás. Y un tramo muy importante son las elecciones del Estado de México y Coahuila. ¿Quién, o más bien, qué puede salvar al PRI? Ahorita vamos con los quiénes, pero ¿qué puede salvar al PRI? ¿Qué proceso puede salvar al PRI?
Bueno, el primero es revalorar o valorar la humildad. Yo sigo pensando que el PRI tiene que ser un partido que deje atrás sus glorias. Sirve muy bien para tener hermosos recuerdos y se enfrente a la realidad. La realidad es que somos la tercera fuerza política en México, que el espacio de la oposición al actual gobierno está ocupado por Acción Nacional. Podemos analizar las razones, los motivos, el hecho de que el PRI como oposición siempre ha sido profundamente institucional, no contestatario. El PRI no es el partido del no a todo, que eso es muy fácil cuando se es oposición, sino veamos al actual gobierno, ¿no? Que dijo no a todo lo que se movía o a todo lo que se legislaba. Bueno, ahora es gobierno. El PRI no nació así, no creció así, no ejerció su hegemonía y su mayoría de esa manera y no es una oposición negativa. Pero la realidad es que si ahora preguntamos por partidos opositores al gobierno, difícilmente la sociedad, la gente, pone en primer término al PRI, pone al PAN como la oposición. Y por parte del gobierno, ese espacio del bienestar social, de la lucha por la justicia social, está en este momento ocupado por el partido en el gobierno. Entonces, la humildad de reconocer y la humildad de empezar a construir. No es fácil, no van a ser de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo y trabajarlo años. Esto creo yo que es el primer ineludible paso. No fue un error decirle no justamente a la reforma eléctrica, por ejemplo. Creo que fue de los pocos aciertos que ha tenido el PRI, por una razón fundamental. Recordemos que el PRI, como partido en el gobierno, el sexenio pasado impulsó en forma convencida la modernización del país. Sé que no es una invitación para discutir sobre la extinta reforma constitucional en materia eléctrica, aunque tal vez sería para discutir la reforma a la ley de la industria eléctrica, porque es la vía que el presidente está explorando ahora para tratar de sacar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero creo que no me invitó, no me invitaron para eso hoy. Pero este es su espacio, adelante. Sí, pero me parece una cosa que es necesario resaltar una cuestión. La reforma energética, no solo eléctrica, sino energética en materia de petróleo, de electricidad, de gas, de energías renovables, de la administración pasada, fue presentada, fue discutida y fue aprobada por una mayoría del PRI. No me parece que haya ningún elemento de los que presentó el gobierno del presidente López Obrador como para desmontar las razones que llevaron a aprobar esa reforma energética, más allá de una posición de tipo ideológico que corresponde a un pasado bien pasado de nuestro país. En o en los días recientes ha salido a la discusión nacional si existe la voluntad política de realmente investigar casos como el del expresidente Enrique Peña Nieto. Y pues hay como dos grandes posiciones. Unos dicen que no hay una voluntad política realmente y otros dicen que sí hay voluntad política, pero no se pone mucho en duda, digamos, que el enriquecimiento del expresidente Peña, pues sea justificable, porque anda volando de un lado a otro del mundo en vuelos privados, porque vive en España con una visa dorada, cuando ha sido solamente, viene de la clase media y ha sido solamente servidor público en toda su carrera. ¿Usted qué opina? ¿Es un tema de voluntad política llevarlo a la cárcel o no?
A ver, yo creo que acá en nuestro país necesitamos una pedagogía de la impunidad. O sea, rectifico, combatir la pedagogía de la impunidad. ¿En qué sentido? Se nos ha enseñado, no ahora, de tiempo atrás, que los escándalos sobre investigaciones de corrupción, de actuación inadecuada de servidores públicos, de empresarios destacados, etcétera, etcétera, tienen no una motivación de hacer cumplir la ley, sino una motivación, un origen de tipo político. De hecho, una vez satisfecha la necesidad política que motiva a la acusación, que bien puede ser paralizar al adversario, bien puede ser que esté incluso recluido en la cárcel mientras los acontecimientos que requerían de su ausencia se desarrollan, y al final de ello, la ley desaparece. Yo solo recuerdo un caso de una acusación de corrupción que se llevó hasta sus últimas consecuencias, que fue el desafuero del senador Jorge Díaz Serrano, estoy hablando de 1983, y su encarcelamiento. Yo no recuerdo, creo que por 5 años, curiosamente coincidente con el periodo sexenal del presidente Miguel de la Madrid. Entonces, esa pedagogía de la impunidad, que es de lo que hemos abrevado como sociedad, no, pues yo no puedo decir que haya gente que diga, bueno, pues este es un gran circo. Yo soy parte de la que considera que estas acusaciones contra el presidente Peña Nieto, por la forma y el momento en que se presentan, pues más tienen olor o tufo a la elección del Estado de México que al deseo real de que se haga justicia en el país. Y por otro lado, soy una convencida de que quien sea tiene derecho a la presunción de inocencia. Quien sea. Es la utilización de la justicia como herramienta política, pues sí, lo hicieron el PRI, lo hizo el PAN. ¿Usted cree que el presidente López Obrador está recurriendo a esto mismo? Pues va que vuela. Va que vuela. Y yo le puedo decir, pongo un ejemplo muy concreto. Ustedes que son tan dados por su profesión al seguimiento puntual de los asuntos, ¿en qué acabó la acusación contra el ministro Medina Mora, que lo llevó a renunciar a su posición de ministro de la Suprema Corte de Justicia? Dígame si no tengo derecho a decir que en este país la pedagogía de la impunidad es la que domina. De acuerdo, de acuerdo. Dulce María Sauri, pues siempre es un enorme gusto tenerla aquí. No sé si nos quedamos cortos, si tenía algo más que agregar. Si tiene algo más que preguntar, con mucho gusto. Si no, la dejamos para la siguiente. No, pues bueno, nos vamos largo y tendido. A ver, yo le quiero preguntar una última cosa, porque ese tema es muy importante. El del ministro Medina Mora, efectivamente, se va porque tiene acusaciones y él, pues, no regresa a la vida pública y simplemente no va a prisión. O sea, renuncia por razones que desconocemos realmente y ni va a prisión y simplemente lo desaparecen de la vida pública, y eso, pues, nadie lo puede ocultar. Y hay otros casos, por ejemplo, la investigación que se estaba haciendo con respecto a los sobornos para aprobar la reforma energética, que me lo quedé desde que lo estábamos mencionando, que vinculan a senadores del PAN, actores del PAN, pero también algunos actores del PRI, pues tampoco no supimos en qué quedó todo eso. O sea, y es algo que constantemente se le está criticando al fiscal, pero no directamente al presidente López Obrador. Por eso era importante saber si usted cree que ya es el presidente López Obrador, o siempre ha sido el presidente López Obrador el que está detrás de la inacción del fiscal, por un lado, o
pues, del uso de la Procuraduría o de la Fiscalía como una herramienta política, porque pareciera más bien que está en la omisión más que en la utilización como una herramienta política. Mire, lo que pasa es que asistimos a un proceso de concentración y control del poder muy importante en la figura del presidente de la República. Entonces yo me pregunto si ese proceso de control, de concentración de poder, deja fuera las investigaciones de la Fiscalía. Yo quisiera pensar que no, porque costó muchísimo trabajo hacer a la Fiscalía como un órgano constitucional autónomo. Se hizo desde la reforma de 2013, pero fue hasta 2019 cuando finalmente el Procurador General de la República se transformó en Fiscal General de la República y con ese estatus ya de autonomía constitucional. Entonces, por eso me resisto a darle una respuesta categórica, porque, pero nuevamente, si concentra todo, si controla todo, ¿por qué no va a hacer lo mismo con la Fiscalía General de la República? Él se mantiene, o cada vez que le preguntan, ahora con menos énfasis, sí hay que decirlo, sí afirma mucho el presidente López Obrador que él no tiene contacto con el fiscal porque es independiente. ¿Usted duda de esa independencia del fiscal, Dulce María? A ver, yo no dudo de las personas, dudo de la forma en que las funciones institucionales se manifiestan. A mí causó enorme incomodidad, o me causa enorme incomodidad cada vez que el fiscal general de la República ha ido a las conferencias del presidente a exponer determinados asuntos. Cada vez que pienso y hago un acto de fe y digo, esta es una fiscalía autónoma, fue una lucha de millones de personas, demás, me acuerdo de aquel enorme cheque que luego supimos por quien era el presidente del instituto, bueno, de este nombre chistoso, que nunca se entregó. Entonces, dígame si no tengo derecho a dudar. Claro. Y en el caso del presidente, específicamente, en el expresidente Peña, entonces, usted deduce, es muy probable que sea más bien el cálculo político del presidente López Obrador con respecto al Estado de México, y que el presidente está pensando más bien en armarle una causa o asustarlo o tenerlo listo para en algún momento echarle nomás el cerrojo al expresidente Peña, porque está pensando en el Estado de México, políticamente, obviamente. Pues mire, lamentablemente y contra mi creencia firme en las instituciones y la buena voluntad que tengo hacia la actuación de las personas, especialmente cuando toman decisiones sobre mi vida y de 130 millones de mexicanas y mexicanos, pues la verdad es que los tiempos indican con toda claridad que el Estado de México está atravesado en este proceso. Estamos hablando de un gobierno que está a unas semanas de cumplir 4 años formalmente de haberse iniciado. Bueno, el 1 de diciembre, pero prácticamente desde el triunfo del presidente López Obrador, él empezó a actuar ya como presidente, que iba a hacer a partir del 1 de diciembre. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué a los 4 años? O sea, era un asunto que no mereció su atención primero, o las fechas, la elección del 21 le dijo, más vale que abras tus sobres, luego después en algún otro momento contaré los nuevos sobres del presidente López Obrador, porque no son los 3 sobres de entonces, de los gobiernos priistas, estos son nuevos sobres. Y de repente el segundo sobre del presidente López Obrador dice, acusa al presidente Peña Nieto. De repente, porque ahí viene el Estado de México. Bueno, pero, a ver, el expresidente no tiene, o no sé si tenga manera, pero sus declaraciones patrimoniales no tienen forma de explicar
cómo es que se pagó un departamento en España, cómo es que obtuvo una visa dorada como inversionista en España. Tienen sus declaraciones patrimoniales, tiene pues que recibió donativos de joyas, que recibió donativos cuando era servidor público de propiedades, que tiene, es decir, incluso lo dejó en sus declaraciones patrimoniales y hay incluso una investigación con respecto a IGA. Entiendo que todo eso pues llevaría algún tiempo investigarlo y además estaba la voluntad del presidente de no investigar a los expresidentes, que lo dijo una y otra vez al principio, no voy a hacer algo espectacular como lo hacían los gobiernos del PRI. Bueno, el presidente Peña metió a la maestra El Baester a la cárcel. Bueno, pero ahí tenemos la contradicción, ¿no? Porque no voy a investigar. El presidente de México desde 2019 no investiga un órgano constitucional autónomo que se llama Fiscalía General de la República. Aunque claro, el Ejecutivo tiene a la Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que fue justamente la Unidad de Inteligencia Financiera la que dio a conocer parte de la investigación, porque entiendo que hay otra que tiene exclusivamente la Fiscalía General de la República. Entonces, todo este tipo de situaciones, yo no tengo ningún elemento ni conocimiento a fondo de este asunto, yo abrevo de lo que ustedes publican, pero sí soy una convencida de que el principio de presunción de inocencia hay que defenderlo contra viento y marea, porque es la base del sistema de justicia del país. Y en este caso, ¿qué hubiera sido mejor? Al presidente, ¿sí? En el caso del expresidente Peña, ¿habría sido mejor que desde un principio le hubieran abierto una investigación, que la fiscalía lo hubiera investigado por las denuncias que existían, que se hubieran ido por el tema IGA, por el tema OHL, por el aumento de su patrimonio, que es, pues sí, muy escandaloso, considerando que es un hombre que viene de la clase media y que ahora anda en vuelos privados, por su relación con Armando Hinojosa, por el tema de la Casa Blanca, por todo esto que se le ha señalado durante años. Lo mejor hubiera sido de entrada investigarlo y luego ir por él en el primer, digamos, trimestre del sexenio. Eso sería la recomendación, porque él dijo claramente, el presidente López Obrador, eso lo hacía el PRI, eso lo hacía el PAN, no lo voy a hacer. Mira, yo no sé qué motiva las estrategias generales de un gobierno. Por cierto, me parece muy bien lo que decidió el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, que entrando entregó su propuesta de reforma fiscal. Y recordé lo que siempre me ha rondado en la cabeza de lo que pudo haber sido en el 2001, si el presidente Fox hubiera decidido a presentar una propuesta de reforma fiscal profunda, en vez de dedicarse a tratar de resolver jurídicamente el asunto de Chiapas, ¿no? O sea, siempre he tenido esa inquietud. Lo que Petro hizo, pero, entre otras cosas, ¿perdón? Es anunciar que va a aumentarle los impuestos a los ricos. Pues no lo va a hacer Vicente Fox, pues si son lo mismo. O sea, no, hay que reforma fiscal profunda. La orientación de la reforma fiscal pues estaría en función de lo que el presidente Fox representaba. Pero Petro entró de acuerdo a su programa, de acuerdo a su propuesta de campaña e hizo lo que él considera que debe de hacer como un primer paso. O sea, apostó su capital político a lo que él considera la base para una transformación estructural. A eso voy. Yo no sé qué pensaba el presidente López Obrador en relación a sus antecesores, pero primero se dedicó a destruir sus obras, ¿no? Y eso ha sido muy efectivo en la destrucción de las obras. No me cabe duda alguna. Bueno, el aeropuerto de la Ciudad de México, la institución tan importante para millones de mexicanos como era el Seguro Popular, instituciones que tenían que ver con el funcionamiento o de la capacidad de las mujeres para trabajar, como eran las instancias infantiles. O sea, podemos hacer una larga lista de demoliciones. Ha sido
el gobierno del presidente López Obrador muy eficaz para las demoliciones. Tal vez estaba tan ocupado demoliendo instituciones que se olvidó de las personas. Tal vez. Pues siempre un gusto y siempre muy interesante platicar con usted, Dulce María Sauri. Como siempre, usted sabe, esta es su casa y aquí puede hablar de lo que usted quiera, siempre. Pues muchísimo gusto, ¿eh? Y hasta luego y muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.